Amigos, he estado analizando parte del materialismo filosófico desarrollado por el filósofo español Gustavo Bueno. Sé que su obra es muy extensa y me parece muy interesante sus posturas. No he estudiado toda su obra, pero por ejemplo, la del cierre categorial, veo que compartimos la misma posición. No existe la ciencia, sino las ciencias. Otra aseveración que encuentro interesante es cuando dice que respecto a la realidad y sus partes, es incorrecto pensar los extremos. O todo está relacionado con todo, o nada está relacionado con nada. Por si fuera poco, el materialismo filosófico no es dualista ni monista, sino que se basa en tres géneros de materia. En este video analizaré algunas posturas y sacaré algunas conclusiones. Nuevamente reflexionaré cosas que no te imaginabas. Agárrate. Bienvenidos a nuestro café científico filosófico. Recordemos que el materialismo empezó cuando los primeros pensadores empezaron precisamente a explicar el origen de las cosas a partir de causas naturales. Empezaron a desprenderse de esas causas que describían las mitologías y las religiones. Tenemos a la escuela de Tales de Mileto, conformada precisamente por Tales, Anaximandro y Anaxímenes, quienes empezaron a explicar que lo fundamental de la realidad son las cosas y no dioses o espíritus, concretándose pues en lo que Empédocles decía que las cosas estaban compuestas de agua, aire, tierra y fuego. Posteriormente llegaron los atomistas, Leucipo, Demócrito y Epicuro, quienes afirmaban que la realidad estaba compuesta de átomos. Esta idea, que ahora se considera como eminentemente materialista, parte de ideas como las de Parménides, que ahora se consideran eminentemente idealistas, quien hablaba del ser como esencia de todo cuanto existe, pero que debido al problema del movimiento, los atomistas concibieron la idea de que el ser, que era la esencia fundamental de la realidad, que por ello era única e indivisible, sin accidentes ni imperfecciones, estaba compuesta por átomos y vacío, donde los átomos venían a sustituir al ser y el vacío, el no ser. Entonces, todos los átomos eran igualitos, sin imperfecciones, conformados por elementos tan pequeñitos e indivisibles que no se podían ver, pero que se juntaban para formar a los cuerpos. Y estos se podían arreglar entre sí gracias a que tenían los átomos libertad de movimiento debido al vacío. ¿No será que eso de clasificar es un juego de niños? Por eso solemos provisionalmente categorizar las cosas de una forma y después de muchos análisis y debates a lo largo del tiempo los cambiamos. Por ejemplo, Descartes y Spinoza son a veces presentados como pensadores materialistas, pero como luego no encajan bien, en esa clase se les pone en otra nueva como la llamada filosofía naturalista. O sea que no es ni materialista ni idealista, sino todo lo contrario. ¿No será que la dicotomía entre materialismo e idealismo, donde para el primero la esencia del todo es la materia, mientras que para el segundo es el espíritu o la mente, es solo cuestión de semántica y en el fondo se refieren a lo mismo? ¿O bien hay que reconocer en dónde se intersectan, en dónde sí están utilizando ciertos argumentos que son de uno y de otro bando? En el caso del materialismo filosófico, este se dice que no es dualista ni monista, sino que se basa en tres géneros de materia. La M1, que le llaman la materia corpórea. La M2 son las vivencias psicológicas, los dolores, las sensaciones. Y está la M3, que son los conceptos y las ideas. Así que aquí vemos algo parecido a lo que he estado yo desarrollando en estos videos. ¿En cuál se parece? A ver. Pues está la M1 y está la M3, al menos. ¿Qué pasa con la otra? Eso lo voy a explicar en otro video.
Pero analicemos lo siguiente. El materialismo es la negación del reduccionismo, es decir, no quiere demostrar que todo se reduce a lo físico, ¿sí? Sino que también para el materialismo filosófico, las ideas y los conceptos abstractos son materias, las vivencias psicológicas, los dolores son materia. O sea, hay discontinuidades en la materia, representadas de tres maneras. De tal manera que hay una situación que yo he estado desarrollando y que me lleva a uno de los éxitos enormes que ha tenido la física, que es la búsqueda de invarianzas. La búsqueda de invarianza se refiere a que cuando nosotros observamos fenómenos, estos parecen estar totalmente desacoplados o no tienen que ver uno con el otro. Pero resulta que hay una manera diferente de observar dos o más fenómenos que aparentemente son cosas distintas. El famoso ejemplo del principio de relatividad de Galileo. Precisamente de analizar el materialismo filosófico me viene a la mente el siguiente cuestionamiento. Descubrir, crear o inventar tres palabras que se utilizan demasiado para describir el mismo evento. Alexander Fleming, por ejemplo, descubrió, inventó o creó la penicilina. En la literatura vemos que cualquiera de las tres palabras pueden aparecer. Así que cuando imaginamos algo nuevo, pensemos en un dios o pensemos como los cartonistas. Por ejemplo, Stan Lee, que imaginó por primera vez al hombre araña. ¿Lo creó, lo inventó o lo descubrió? Lo inventó si nunca estuvo y lo concibió por primera vez en su mente. ¿O ya estaba? Entonces lo descubrió. Cuando el materialismo filosófico de Gustavo Bueno niega las sustancias espirituales, la existencia de sustancias espirituales, yo considero que la mente puede imaginar aún los entes espirituales y estos existen. Si nos vamos bien a los conocimientos físicos o matemáticos de los universos paralelos, en la idea de infinito y en el hecho concreto de que los números existen, seguramente, sin poder dudar ni un instante, el número pi tiene codificada la existencia de cualquier objeto, ya sea abstracto, físico o virtual. Porque acuérdense que el número pi tiene una cola infinita de números. Ahí caben nuestros nombres, nuestro ADN, ahí cabe toda la codificación de todo nuestro cuerpo. Es infinito ese número. Siempre van a encontrar un pedazo de un código en alguna parte, porque es infinito. Entonces, imaginar un ente espiritual, solo por imaginarlo, ya existe en la realidad. Y puede existir como entidad si consideramos como cierto la existencia de universos paralelos. Esto es una posibilidad física que cada vez se vuelve, digamos, más probable de concebirse así. Es decir, ¿por qué nada más existe un universo? A ver, recordemos en la historia que antes pensábamos que había un sol y planetas, ¿verdad? Y las estrellas, pues quién sabe qué eran, pero pues ahí había unas cuantas, miles, sabíamos que eran muchas. No sabíamos cuántas eran. Ya sabemos que en nuestra galaxia hay 100,000 millones, pero eso es un descubrimiento muy reciente en la historia humana. ¿Y es solamente una galaxia? Ya sabemos que hay
más de 100.000 millones de galaxias en el universo. Entonces, ¿hay un solo universo? ¿Por qué no pueden haber dos universos con diferentes principios y leyes diferentes al nuestro? Porque el nuestro, y eso lo saben muy bien los teóricos físicos, que no necesariamente un universo tiene los parámetros físicos que nosotros tenemos o que tiene este universo, como la velocidad de la luz. ¿Por qué tiene que ser la velocidad de la luz la que existe actualmente en ese universo? ¿Por qué tiene que ser la carga del electrón la que existe en ese universo? ¿Por qué tiene que ser la constante gravitacional la que es en ese universo? No pueden ser diferentes. Por eso se ha postulado que pueden haber otras leyes. Entonces pueden haber otros universos, otros orígenes. Así que si, como lo están deduciendo de manera natural, ¿verdad? Siguiendo principios también observables y luego utilizando la lógica, el razonamiento, y logran visualizar que pueden haber no solo uno, sino dos, sino tres, sino miles, sino millones, hasta una infinidad de universos. Existe la alta probabilidad de que lo que tú piensas, la forma el objeto que te llega a la mente, exista en uno de tantos universos. Cualquier cosa. De hecho, cuando nosotros imaginamos algo, la verdad es que puede haber un límite de imaginación, si lo han pensado. O sea, por más que digamos románticamente, la imaginación es infinita. Bueno, pero en serio, pinta todas las formas, habidas y por haber, y tal vez encuentres algunas cientos o miles de formas. Pero si hay una cantidad impresionante de universos, una de ellas va a aparecer en cualquiera de los universos. Seguro. De hecho, aunque no sea infinito el número de universos, como lo contempla, por ejemplo, Roger Penrose, él calcula que hay 10 a la 500 universos. 10 a la 500, no sabemos lo que es eso. Simplemente nuestro universo tiene 10 a la 80 partículas, 10 a la 80 protones. Entonces, hablar de 10 a la 500 es una cantidad impresionante. Entonces, la probabilidad de que allí haya algo que nosotros imaginemos es prácticamente uno, si no es que uno. En términos prácticos, lo que ustedes piensen, imaginen, va a estar en alguno de los universos. Piénsenlo bien. ¿Cuántos objetos pensamos? ¿Cuántas formas logramos imaginar? ¿1000? ¿100,000? ¿1 millón? ¿10 millones? En serio, ¿cuántas creen que podamos imaginar? ¿Cuántas criaturas, objetos, formas tan extrañas, tan caprichosas, tan rebuscadas como querramos? No son muchas en comparación con todas las formas habidas y por haber simplemente en nuestro universo. Piensen, por ejemplo, en la cantidad de especies que hay. Los biólogos calculan que alrededor de 50 millones de especies. ¿Y cuántas nosotros hemos visto? ¿Realmente cuántas? ¿1 millón? Una persona normalmente, ¿cuántas logra ver? A cada rato aparecen nuevas especies. ¿Y alguien se imaginaba la nueva forma de especie que apareció por ahí? Imaginar un ente espiritual, solo por imaginarlo, ya existe en la realidad. Y puede existir como identidad física en alguno de los universos paralelos. Imagina lo que quieras. Bueno, si existe un número infinito de universos, seguro ese objeto que tú pensaste está en alguno de ellos. Así que existe. ¡Wow! Ahora, olvidémonos de los universos paralelos. Quien hay que se aferra en pensar que eso es una locura. Y bueno, ok, vamos a ver el nuestro. Ahora, pensemos que nada más está el nuestro, por conceder. ¿Cuál es la diferencia entre un personaje ficticio como el hombre araña o una vaca gorda con alitas que vuela y una deidad en alguna de las religiones del mundo, o un fantasma, o la experiencia extraterrestre
de gente que asegura haber tenido. En el caso del hombre araña y la vaca gorda con alitas, les juraría que la mayor parte de los que me ven no creen que sean seres reales, en términos coloquiales. Sobre los segundos, esto es alguna deidad o contactos extraterrestres, o incluso que la Tierra sea plana, ahí sí puede haber un conjunto de gente, de hecho hay un conjunto de gente que asegura que son hechos reales. Hay un número importante de personas que piensan que estas cosas son reales en términos coloquiales. Bueno, ya dije que con el caso de los universos paralelos, todo esto que estoy diciendo, todos estos objetos, tan raros como sean, ahí están en alguno de ellos. Pero olvidémonos de los universos paralelos. La siguiente alegoría está basada en una que menciona Javier Santaolalla en su video de cómo sabemos si existen los átomos. Se los recomiendo, vean el canal de Javier Santaolalla. Se llama Date un Blog. Yo voy a proponer esta alegoría. Fíjense que el hecho de ver u observar se ha convertido en algo que no necesariamente es una acción realizada por nuestros ojos, sino más bien por nuestra mente. Podemos ver con nuestra mente, con nuestra imaginación, no solo cosas abstractas, sino también físicas. Por ejemplo, podemos ver el interior del Sol o el interior de la Tierra. Podemos ver hasta el interior de un átomo. Pero esta forma de ver no es con los ojos, sino con la obtención consciente de información de lo que queremos ver con los ojos. Imaginemos los sofisticados dispositivos con que cuenta una civilización de alienígenas. Son tales que logran observar diferentes órdenes de escala de la materia y la energía que hay en el universo. Pueden ver lo muy grande y lo muy pequeño. Pueden ver de manera muy precisa cuál es el horizonte del universo. A diferencia de los humanos, logran ver con gran nitidez los elementos básicos de los que se constituye toda la energía y materia del universo. Las supercuerdas. Ya lograron ver las supercuerdas. Imaginemos que a través de este tipo de tecnología muy avanzada, en una base muy cercana a Alpha Centauri, que es el sistema solar más cercano a nosotros, estos alienígenas observan cómo es que un grupo de personas de la Tierra entran a un edificio cerrado. Se preguntan los alienígenas, ¿qué hay en ese lugar que atrae a tanta gente de manera periódica? Pero luego de 2 o 3 horas, al salir del recinto, con ciertas condiciones diferentes de cómo entraron, se les hace interesante. Por lo menos eso notan en las sinapsis neuronales llevadas a cabo de manera intensa en ese lapso de tiempo, observadas a diferentes frecuencias gracias a su avanzada tecnología. Los alienígenas realizan una serie de observaciones con diferentes filtros para captar en un rango de frecuencias la manera en que los terrícolas realizan diferentes movimientos, pero la tecnología extraterrestre es tal que logran captar sus emociones, las cuales son un conjunto de señales que se manifiestan gracias a que los terrícolas ven, oyen y sienten. Logran captar cambios en los latidos de su corazón, momentos de llanto y de alegría, y así cada uno de esos momentos característicos que los humanos conocemos. Los observadores galácticos concluyen que, bajo la conservación de las leyes físicas que ellos también han encontrado en su ciencia, los humanos tienen encuentros con seres y ambientes virtuales. Bueno, esta escena trata de una entrada al cine. Los humanos entran con ciertas condiciones físicas y mentales iniciales y salen con otras condiciones, tal vez muy satisfechos y emocionados por lo que vieron, pero siempre se mantuvieron las leyes físicas y la conservación de las leyes que los alienígenas pudieron medir. Así que, aunque en cierta banda de su espectro de detección no vean directamente lo que pasaba en la sala de cine, pueden inferir en cada momento, en cada escena de la película, lo que veían era algo tan real como las demás personas. Ya en otro espectro de su detección, se percataron de qué era lo que estaban viendo, pero su tecnología era capaz de detectar
las supercuerdas, los elementos más básicos de la materia del universo. Todas las supercuerdas involucradas en la proyección de la película eran tan reales como la de los espectadores mismos. Hace rato que hicieron los experimentos adecuados para que aquello que estaba en el mundo abstracto, las cuerdas lograran concebirlas como entidades físicas. Hasta ahora, los humanos no han logrado algún experimento que permita describirlos o describirlas como entes físicos, como ya pasó por ejemplo con las ondas gravitacionales, la cual costó más de 100 años desde su concepción teórica hasta concebirlos como entes físicos. A través de complejos sistemas de cómputo, los alienígenas ven en sus monitores los cambios de densidad y modos de vibración de las cuerdas a lo largo y ancho del universo, en particular de regiones específicas que ellos quieren analizar, haciendo acercamientos y alejamientos a diferentes escalas, algo parecido a los que se hace con los mapas de Google. Esto les da ventaja para la observación, pues físicamente los alienígenas son seres cuyas naves nodrizas miden la asombrosa cantidad de 2 centímetros. Ellos pueden darse cuenta con más facilidad que nosotros que el espacio está ahí prácticamente vacío. Sin embargo, su tecnología les permite analizar a diferentes escalas la densidad de materia para hacer mapas y rutas de recorrido. Puse este ejemplo como una escena virtual, pero pude haber hecho como lo hizo Javier Santolaya en el caso del balón de fútbol. Este es un ejemplo físico, mientras que este que acabo de decir es virtual, pero las áreas del cerebro y comportamiento de los espectadores delatan de manera indirecta lo que están contemplando. Pensemos en un imán y ferrita alrededor. Si vemos que la ferrita forma el patrón característico cuando se acerca el imán, precisamente sabremos que por la forma del patrón y la disposición en la que se encuentra la ferrita, sabremos la forma del imán. Uno piensa en pi y hay una afectación en alguna parte de la mente, y de esta al cuerpo físico. Uno piensa en justicia o paz y hay una reacción sobre el cuerpo mismo. Por todos lados se observa que se conserva la energía del momento. Así que por todos lados hay algo. Por tanto, los objetos físicos, virtuales y abstractos son parte de la realidad. Ahí les va mi propuesta. Mi propuesta, que al igual que la del materialismo filosófico, no es posible hablar de algo que no existe. ¿Por qué? Una vez que nos llega una idea o un pensamiento, es decir, cualquier objeto o evento abstracto, estos ya son reales. Claro, está en el lado abstracto de la realidad. A usanza de Gustavo Bueno, son objetos de género abstracto. ¿Por qué son reales? Cuando se conciben, al estar fluyendo una idea o pensamiento, ocurre una alteración física en el cerebro. Es imposible que éste quede inmóvil en todas sus partes. El pensamiento actúa sobre la materia y viceversa. La energía empleada por el cerebro para concebir los pensamientos es proporcional a la intensidad de existencia de los pensamientos o ideas. La materia tiene un origen, un fundamento. Se suele buscar la unificación de las fuerzas. Por ejemplo, un electrón es el mismo aquí que en la galaxia más lejana. Es el mismo en cualquier parte del universo. Entonces, puedo decir que cuando estamos haciendo esta situación de querer poner todo, ya sea en la materia, o aunque demos 3 géneros de materia, o como en mi caso, que estoy hablando de las cuerdas, puede sonar como a una teoría reduccionista de que todos son cuerdas, lo cual tampoco es cierto, porque depende de cómo se conformen, van a emerger objetos o eventos que van a tener otras cualidades. No vamos a pensar que son un montón de cuerdas, vamos a pensar obviamente que tenemos un planeta como tal, una mesa como tal. Tienen entidad propia, pero también los físicos tienden a unificar porque se apoyan precisamente en las leyes de conservación y tratan de ver las cosas como un todo relacionado. Y ese es el reto. Por eso se busca la famosa teoría del todo, que es un ideal
ahí está también, nuevamente en el lado abstracto, porque en la práctica no se logra llegar al todo. En la práctica tenemos todo particionado, tenemos parches por todos lados para entender un montón de fenómenos, y por eso están las famosas ciencias que nos permiten mapear y describir el universo en sus diferentes escalas. El nivel de intensidad de la realidad corporal va disminuyendo conforme a la distancia y a la escala. Entre más lejos o más pequeños sean los objetos que observamos, menos nítidos y borrosos se nos hacen sus características para poder describirlos. Cuando están cerca de nosotros y sus tamaños no son demasiado grandes, como las galaxias, o demasiado pequeños como las partículas elementales, podemos con mayor seguridad decir cómo son y dónde están. Podemos darnos cuenta de su forma, simetrías, colores, sabores, si es rugosa o lisa, etc. De otra manera, nuestra intuición y seguridad que guarda su relación con nuestra conciencia se empieza a volver difusa. Pero llega un momento en el que tenemos que dejar de basarnos en los sentidos y empezar a apoyarnos en las teorías matemáticas, en la razón y en los dispositivos que nos permitan inferir algo de los objetos que no sentimos y que no nos percatamos directamente de su existencia, a diferencia de los objetos que vemos a simple vista. Los objetos de tamaños considerablemente grandes o bien alejados demasiado de nosotros, de nuestros cuerpos, como estrellas supergigantes, galaxias, hoyos negros, cuasares, así como de los objetos demasiado pequeños, es muy difícil decir algo de su forma, color, sabor, rugosidad, etc. Solo podemos estar seguros de que existen, imaginar o bien inferir otras características. Aquí es donde se ve claramente la conexión corpórea y abstracta de la materia. Gracias a los objetos abstractos podemos conocer los objetos físicos que no sentimos directamente. Conclusión. Entonces, ¿qué sentido tiene el problema de preguntarse si Dios existe? ¿O Thor o los dioses de los hindúes? ¿O bien el Dios de Israel? ¿O el Dios de los filósofos como Spinoza? Todos existen, al menos en la realidad abstracta. Y para quien lo cree, pues todos ellos han movido de manera determinante a los seres humanos, inspirándose en ellos, y han modificado y avanzado sus culturas o transformado sus culturas. Pero ¿no existirá un invariante? ¿No debe ser uno solo? Hablaremos más de esto en el siguiente video. No se lo pierdan.